En un apacible barrio de San Pedro Garza García, la residencia de Luisiana, una mujer mayor, resaltaba por su espléndido jardín, cuidado meticulosamente. Esta señora, conocida como Carmen Herrera, tenía 75 años y era famosa en la comunidad por su gentil carácter y las flores coloridas de su jardín. Sin embargo, la vivacidad de su jardín contrastaba con la soledad y el silencio de su hogar. Luis y Marta, sus descendientes, se habían trasladado lejos hace años. Las visitas que antes eran habituales, con el tiempo se hicieron esporádicas y finalmente dejaron de ocurrir. Guadalupe, sentada en su antigua butaca en el salón con una taza de café, contemplaba con detenimiento una fotografía familiar sobre la chimenea. Las sonrisas de su juventud de Luis y Marta, al lado de su esposo ya fallecido, le hacían recordar tiempos más felices. ¿Dónde estaréis, Luis, Marta, mis amados?, murmuraba Guadalupe con voz frágil y ojos empañados de lágrimas. De repente, un tono de llamada quebró el silencio. Al responder, Guadalupe anhelaba que fuera uno de sus hijos. «Soy yo, mamá, Luis», dijo la voz del otro lado de la línea. Guadalupe sintió un alivio inmenso al oírlo. «¿Cuánto tiempo sin oírte, Luis?» «Te echamos de menos», respondió Luis, con un tono poco natural. «Y yo, hemos pensado que debemos compartir más momentos juntos. Planeamos visitarte, ¿qué te parece?» Un rayo de felicidad cruzó por Guadalupe. «Sería estupendo, querido, ansío veros». Después de colgar, la sonrisa de Guadalupe iluminó la estancia. Desconocía que esta llamada marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que transformarían su vida, para siempre. En una noche fría y sombría de otoño, las luces de un automóvil iluminaron la entrada de la casa de Guadalupe. Luis y Marta, mostrando rostros de preocupación, salieron del coche y se dirigieron hacia la puerta de entrada. Marta, la menor de los dos, lucía un maquillaje impecable para ocultar las huellas del tiempo. Marta miró a Luis con una expresión de duda. «¿Crees que nos creerá?», susurró nerviosa. Luis, mayor y con arrugas marcadas de preocupación en su rostro, observó a Marta. Su mirada era seria, pero resuelta. «¿Tiene que creernos, Marta?» «No tenemos otra elección», dijo. Tocaron a la puerta y fueron recibidos por la radiante sonrisa de Guadalupe. «Luis, Marta», exclamó, abrazándolos efusivamente. «Pasen, he preparado la cena». Durante la cena, Luis y Marta llenaron la vieja casa de carcajadas y cuentos sobre sus vidas en la gran ciudad. Hablaron de sus empleos, amigos e incluso de las dificultades que enfrentaban, pero omitieron un detalle crucial: su desesperada situación económica. En los días siguientes, las visitas de Luis y Marta se hicieron más habituales. Ayudaban a Guadalupe en las labores domésticas, le traían regalos y mostraban todo tipo de atenciones, avivando la esperanza de Guadalupe de recuperar el cariño de sus hijos. «Mamá», empezó Luis una noche, «Marta y yo hemos estado conversando. Te extrañamos y creemos que tú también nos echas de menos. ¿Qué tal si vendes esta casa y vienes a vivir con nosotros a la Ciudad de México?» Guadalupe, sorprendida por la propuesta, miró a sus hijos con lágrimas de alegría en los ojos, apenas creyendo lo que oía. La idea de vivir de nuevo con sus hijos era todo lo que deseaba. Sin embargo, no se imaginaba que sus sueños estaban a punto de convertirse en una pesadilla. Guadalupe reflexionó durante días sobre la oferta de Luis y Marta. Amaba su hogar, pero la idea de estar con sus hijos, ver sus rostros a diario y compartir sus vidas la llenaba de ilusión. Finalmente, una noche tomó una decisión. «Luis, Marta, he reflexionado mucho sobre lo que propusieron», comenzó Guadalupe, con voz temblorosa. He decidido vender la casa y mudarme con ustedes». Los hermanos intercambiaron miradas cómplices, ocultando la satisfacción que sentían. «Oh, mamá, estamos tan contentos», exclamó Marta, levantándose para abrazar a Guadalupe. «Te encantará la Ciudad de México, estoy segura». Con la decisión tomada, las cosas se movieron con rapidez, la casa fue puesta en venta y, para asombro de Guadalupe, se vendió en poco tiempo. Rodeada de cajas y embalajes, sus pertenencias eran empacadas para el traslado. Mientras guardaba sus álbumes de fotos, Guadalupe sintió un aguijonazo de melancolía al despedirse de la casa que había sido su refugio durante tantos años. «Voy a extrañar este lugar», dijo suavemente, acariciando el marco de una vieja fotografía. «No te preocupes, mamá», consoló Luis,
colocando un brazo alrededor de sus hombros. Te encantará la Ciudad de México, y lo más importante, estaremos juntos. En ese momento, Guadalupe no percibió la mirada cómplice que se intercambiaron Luis y Marta, ajena a la verdadera intención detrás de sus palabras alentadoras. El gran traslado finalmente ocurrió. Guadalupe, con una mezcla de emoción y nerviosismo, se despidió de su casa y del vecindario que tanto quería. Luis y Marta la acogieron en su coche y la llevaron a la gran Ciudad de México. «Oye, mamá, te encantará la vista desde nuestro apartamento», intentó animar Marta, tratando de aliviar el ambiente tenso. «Y los parques, las tiendas, todo será nuevo y emocionante». A su llegada, Guadalupe no se encontró con un acogedor apartamento, sino con la entrada de una gran residencia de ancianos. Con paredes pintadas en colores pastel y jardines bien cuidados, la escena era sorprendente. «Luis, Marta, debe haber algún error», dijo Guadalupe, confundida. «Es una residencia de ancianos, mamá», empezó Luis, su voz temblorosa, evitando su mirada. «Lo sentimos tanto por no haber sido honestos desde el principio. No podemos mantener a otra persona en nuestro apartamento y con el dinero de la venta de tu casa pudimos asegurar una estancia segura y cómoda para ti aquí». Guadalupe sintió su corazón encogerse. Miró a Marta, esperando ver alguna señal de broma, pero el rostro de Marta era serio, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, lo sentimos tanto», dijo Marta, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te prometemos que te visitaremos siempre que podamos». Y así, Guadalupe se encontró sola, abandonada en la entrada de la residencia de ancianos, sintiendo una profunda tristeza y sensación de traición que la dejó desconcertada. Con lágrimas en los ojos, entró en el nuevo lugar que sería su hogar, sin saber que este triste giro en su vida estaba a punto de dar paso a sorprendentes nuevos comienzos. La vida en la residencia de ancianos fue un cambio radical para Guadalupe. Extrañaba la libertad de su propia casa, la familiaridad de su jardín y, sobre todo, la esperanza de estar con sus hijos nuevamente. Pero era una mujer de fuerte espíritu y decidió enfrentar la situación con valor. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia, Guadalupe vio una vieja casa en venta al otro lado de la calle. Algo en esa casa capturó su atención, parecía tan solitaria como ella. Recordando sus ahorros ocultos, Guadalupe decidió comprar la casa. Cuando compartió la noticia con sus hijos, estos se rieron, dudando de la capacidad de Guadalupe para cuidar una casa vieja y deshabitada. Pero Guadalupe estaba resuelta. «Soy más fuerte de lo que creen», afirmó Guadalupe, mirando fijamente a los ojos de Luis y Marta. «Y esta será mi casa». El día de la mudanza, Guadalupe se encontró nuevamente rodeada de cajas, pero esta vez había un sentido de anticipación y esperanza. Poco después de mudarse, Guadalupe conoció a sus vecinos, una joven pareja con gemelos de 4 años, Elena y Roberto. Eran amables y se ofrecieron a ayudar con las reparaciones necesarias en la casa. «Señora Guadalupe, esta casa necesita un poco de amor», comentó Roberto, observando la desgastada vivienda. «Y creo que podemos ayudarle con eso». Así nació una nueva amistad y Guadalupe, incluso en medio de una situación desafiante, se encontró rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella. Era un giro inesperado, pero profundamente apreciado. Los siguientes meses fueron un remolino de actividad. Elena y Roberto, junto con sus encantadores gemelos, Julia y Pablo, ayudaron a Guadalupe a transformar la vieja casa en un hogar. Pintaron paredes, repararon el techo y arreglaron el jardín. Guadalupe, a pesar de su edad, estaba determinada a colaborar en todo lo que pudiera. «Señora Guadalupe, necesita descansar», regañaba Elena mientras Guadalupe insistía en ayudar a plantar flores en el jardín. «Mi querida, nunca me he sentido tan viva», respondió Guadalupe, su rostro irradiando alegría. La vieja casa comenzó a revivir, las paredes recibieron nuevos colores, el jardín floreció y la casa, una vez tan solitaria, ahora estaba llena de risas y conversaciones. Luis y Marta, observando desde la distancia, no podían creer la transformación. Nunca esperaron que Guadalupe fuera capaz de semejante proeza. Su sorpresa, sin embargo, se convirtió en ira y resentimiento. Sentían que habían sido engañados, creyendo que Guadalupe había ocultado dinero de ellos. «Mamá, realmente nos sorprendiste», dijo Luis durante una visita, su voz llena de falsa alegría. «Sí, mamá,
Realmente nos mostraste cuán independiente eres, agregó Marta, su sonrisa no llegando a sus ojos. Pero Guadalupe, feliz en su nueva vida y ajena a los sentimientos de sus hijos, simplemente sonrió y les agradeció, sin saber de la tormenta que se avecinaba. La vida en la vieja casa apenas comenzaba, y con ella, nuevas sorpresas aguardaban. Con la casa finalmente en orden, Guadalupe comenzó a explorar cada rincón, cada habitación, conociendo todos los secretos de ese lugar. Una tarde, mientras bajaba las escaleras chirriantes hacia el sótano, Guadalupe notó algo peculiar. El sótano, húmedo y oscuro, estaba repleto de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. En un rincón, había un gran baúl antiguo cerrado con llave. La curiosidad de Guadalupe se encendió de inmediato. Elena, al percibir la emoción de Guadalupe, sugirió: «Quizás Roberto pueda abrir el baúl para ti, señora Guadalupe». Con la ayuda de Roberto, el baúl fue abierto, revelando una impresionante colección de joyas y oro, cada pieza más deslumbrante que la anterior. Guadalupe estaba estupefacta, apenas capaz de creer la fortuna que había descubierto en su propia casa. «Es increíble, señora Guadalupe», exclamó Roberto, sus ojos muy abiertos con asombro. «Usted es una mujer afortunada». Sin embargo, Guadalupe estaba perpleja. Decidió mantener el descubrimiento en secreto, compartiéndolo solo con su abogado, quien le aconsejó mantener los objetos de valor a salvo hasta decidir qué hacer con ellos. Reflexionando sobre su hallazgo en el sótano, la riqueza que encontró podría cambiar la vida de cualquiera, pero para Guadalupe, el verdadero valor residía en la amistad que había encontrado con Elena, Roberto y sus gemelos. Ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que habían compartido. Con esta realización, Guadalupe comenzó a considerar un plan, uno que daría un vuelco a la vida de todos a su alrededor. Los años pasaron y Guadalupe se convirtió en una parte integral de la familia de Elena y Roberto. Los gemelos, Julia y Pablo, la consideraban como una abuela, corriendo hacia ella con historias de la escuela y buscando consejos. A su vez, Guadalupe se deleitaba en su presencia, su sonrisa siempre más brillante cuando estaba con ellos. Pero el paso del tiempo también trajo desafíos. La salud de Guadalupe comenzó a declinar, y la vejez se demostró como un formidable oponente. Sin embargo, se negó a ser derrotada, siempre encontrando alegría en las pequeñas cosas. «Debes cuidarte, Guadalupe», advertía Elena, preocupada por su amiga. «Y eso hago, querida, eso hago», respondía Guadalupe con una sonrisa. «Estoy rodeada de gente que amo y eso es todo lo que importa». La vida continuó llena de risas y recuerdos. La familia que Guadalupe encontró en Elena, Roberto y sus hijos fue un regalo inesperado pero infinitamente apreciado. Mientras tanto, Luis y Marta seguían obsesionados con la riqueza de su madre, convencidos de que estaba escondiendo una fortuna. Hicieron planes para asegurarse de que esa riqueza terminara en sus manos, sin saber del tesoro que Guadalupe había descubierto en el sótano. Entonces, en una fría noche de invierno, Guadalupe, sentada en su sillón favorito y contemplando la chimenea parpadeante, tomó una decisión. Llamó a su abogado y comenzó a planificar su testamento. Las elecciones que hizo esa noche serían el capítulo final y más sorprendente de su vida. La salud de Guadalupe continuó deteriorándose en los meses siguientes. Aunque la tristeza cernía sobre la casa, Guadalupe insistía en mantener su sonrisa, animando a Julia y Pablo con sus historias y asegurando a Elena y Roberto que ella estaba bien. «Ustedes son la familia que he elegido», decía, sosteniendo sus manos con afecto. «No podría estar más agradecida». Un día, cuando Luis y Marta vinieron de visita, la tensión era evidente. Notaron la fragilidad de su madre y, aunque emocionalmente distantes, la realidad de la situación los impactó fuertemente. «Debería estar en un hospital», dijo Luis, intentando mantener la voz firme. Marta asintió, evitando la mirada de su madre. «No, queridos», respondió Guadalupe, mirándolos con ojos cansados pero resueltos. «Esta es mi casa y es aquí donde quiero pasar mis últimos días». La visita de Luis y Marta fue breve y tensa. Al irse, una extraña calma se asentó sobre la casa. Guadalupe los observó a través de la ventana, una tristeza inconfundible en sus ojos. «Espero que algún día encuentren la felicidad», susurró para sí misma. «Se lo merecen, a pesar de todo». Ese sería el último encuentro de Guadalupe con sus hijos.
De alguna manera, sabía que su tiempo se agotaba, pero no tenía miedo. Tenía a su familia, Elena, Roberto, Julia y Pablo, y tenía su plan final, un plan que traería justicia y equilibrio a todos. El final llegó suavemente para Guadalupe en una fría mañana de invierno. Tomó su último aliento con Elena sosteniendo su mano. La pérdida fue sentida por todos en el vecindario. La amable señora que había traído tanto calor a sus vidas se había ido. Prometo cuidar de todo, Guadalupe, murmuró Elena, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Descansa en paz. Luis y Marta recibieron la noticia con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la pérdida de su madre y alivio por la perspectiva de lo que creían suyo. La comunidad se presentó en masa para el funeral de Guadalupe. Elena y Roberto, junto a Julia y Pablo, recibieron condolencias de amigos y vecinos, todos trayendo historias de cómo Guadalupe había tocado sus vidas. Al final del funeral, un abogado de aspecto serio se acercó a la familia. Soy Ricardo Sánchez, el abogado de la señora Guadalupe, dijo, entregándoles sobresellados. Ella solicitó que se entregaran después del funeral. Habrá una lectura del testamento la próxima semana. Todos ensancharon los ojos al mencionar el testamento. Elena y Roberto se miraron el uno al otro, mientras que Luis y Marta apenas podían ocultar su anticipación. Gracias, señor López, dijo Elena, aceptando los sobres con un asentimiento. Y así, con la partida de Guadalupe, se puso en marcha una nueva serie de eventos. El movimiento final de Guadalupe apenas comenzaba a desarrollarse, prometiendo sorprender a todos con sus revelaciones finales. En los días siguientes al funeral, Elena y Roberto, junto con Julia y Pablo, recordaron sus recuerdos con Guadalupe. La casa se sentía vacía sin su presencia. Cada rincón de la casa les recordaba el amor y la calidez que Guadalupe había traído a sus vidas. El sobresellado entregado por Ricardo Sánchez, el abogado, reposaba en la mesa del comedor, un constante recordatorio del mensaje final de Guadalupe. Finalmente, una tarde, Elena decidió abrirlo. Querida familia, comenzaba la carta, escrita con la temblorosa caligrafía de Guadalupe. Si están leyendo esto, entonces ya me he ido, pero no estén tristes. Recuerden las risas, las historias y las comidas compartidas. Eso es lo que realmente importa. Guadalupe continuaba en la carta expresando su amor por todos ellos y su gratitud por haberlos tenido en su vida. Al final, había una referencia al testamento. En cuanto al testamento, descubrirán todo durante la lectura, escribió. Pero sepan que intenté hacer lo que creo que es justo. Elena y Roberto, ustedes fueron mi salvación y familia cuando más lo necesitaba, y Julia y Pablo, ustedes fueron la alegría que iluminó mis últimos años. La familia terminó de leer la carta con los ojos llenos de lágrimas. El amor de Guadalupe por ellos era evidente en cada palabra. Pero, ¿qué quería decir con lo que creo que es justo? Se acercaba el día de la lectura del testamento, y la curiosidad flotaba en el aire, junto con una sensación de aprensión. Los últimos deseos de Guadalupe estaban a punto de ser revelados y nadie podía predecir qué vendría después. La oficina del estimado abogado Ricardo Sánchez estaba repleta de gente en esa particularmente calurosa tarde de verano. Ventanas altas y amplias permitían que los rayos del sol bañaran la habitación, proyectando largas sombras sobre el piso de madera pulida. Elena y Roberto, Luis y Marta, junto con algunos otros miembros de la comunidad que se consideraban lo suficientemente cercanos a Guadalupe como para estar presentes, estaban sentados en sillas de cuero que crujían con el más mínimo cambio de peso. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido audible, una tensa sinfonía de expectación colgando en el aire, espesa como la niebla. En el centro de la habitación, Eduardo se paró detrás de un escritorio de caoba oscuro, el reflejo del sol en su superficie pulida acentuando la expresión grave en su rostro. Tomó el grueso sobre el testamento de Guadalupe, y todos contuvieron la respiración, esperando que él hablara. Damas y caballeros, comenzó Eduardo, su voz llenando la habitación y resonando en las paredes de piedra. Estoy aquí para realizar un deber de suma importancia y sensibilidad, leer el último testamento y voluntad de nuestra estimada Carmen Herrera. Hizo una pausa, miró a todos los presentes y continuó, si están listos. Había un aire de tensión palpable en la sala mientras Eduardo comenzaba a leer el documento en su mano. Las palabras eran claras e inequívocas. A Elena y Roberto Martínez les dejo mi residencia y todas mis pertenencias personales.
leyó Eduardo en voz alta. Susurros de sorpresa recorrieron la habitación. Algunas miradas de shock e incredulidad dirigidas hacia Elena y Roberto. Pero nadie estaba realmente preparado para la bomba que sería la siguiente revelación. En cuanto a mi fortuna acumulada en joyas, oro y diamantes, continuó Eduardo, haciendo una pausa para efecto dramático antes de anunciar, con un valor monetario equivalente a varios millones de dólares. La habitación estalló en susurros ahogados, la tensión anterior evaporándose y siendo reemplazada por un shock palpable. Exactamente la mitad de mi fortuna, continuó la voz de Eduardo, resonando en la habitación, agregando peso a las siguientes palabras, será generosamente donada al hogar para ancianos, La Luz del Día, el lugar donde, bajo diferentes circunstancias, habría pasado mis últimos días. Luis y Marta tragaron duro, cada palabra del testamento de su madre deshaciendo la premisa de una herencia fácil y una vida despreocupada. Miradas de sorpresa e incredulidad se intercambiaron mientras Elena y Roberto asentían en silencio, entendiendo las intenciones de Guadalupe. Eduardo continuó, esta vez con un rastro de excitación en su voz. Y la otra mitad de mi fortuna, hizo una pausa para efecto dramático, sus ojos barriendo las caras atónitas en la habitación, se destinará a los hijos de Elena y Roberto, los jóvenes Julia y Pablo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, el aire cargado de sorpresa y asombroso desconcierto. Luis y Marta parecían haber perdido todo color, sus sueños de riqueza rápida desmoronándose como un castillo de naipes. Elena y Roberto, por otro lado, se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos, tratando de comprender la magnitud de la generosidad de Guadalupe. Al final, Eduardo concluyó la lectura, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Guadalupe dejó un mensaje final para sus hijos biológicos, Luis y Marta, hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Espero que encuentren la felicidad que buscan y recuerden que el dinero no es la fuente de la alegría. La verdadera alegría proviene de las personas que amamos y cómo tratamos a los demás. De mi dinero ya han tenido la porción que obtuvieron de la venta de la casa, en una situación donde me sentí engañada y prácticamente coaccionada. No verán otro centavo. La habitación inmediatamente se convirtió en un torbellino de emociones conflictivas. Luis y Marta, con expresiones de ira y frustración, salieron de la habitación, los ecos de su partida aún resonando en el aire. Elena y Roberto estaban prácticamente inmóviles, luchando por procesar la generosidad inesperada de Guadalupe. Sin embargo, una cosa estaba clara, el último deseo de Guadalupe había dado un giro a todo, y nada volvería a ser igual. Luis y Marta estaban furiosos. ¿Cómo se atreve Guadalupe a dejar la mayor parte de la fortuna a extraños y a un hogar para ancianos? Se preguntaban. Se consideraban sus hijos, independientemente de cómo la habían tratado en los últimos años. Esto no es justo, lamentó Luis a Marta mientras se acomodaba en el auto después de la lectura del testamento. Somos sus hijos, ese dinero debería ser nuestro. Impugnaremos el testamento, dijo Luis, con los ojos brillando de determinación. Estaba senil, no sabía lo que hacía. Mientras tanto, Elena y Roberto estaban en estado de shock. Nunca esperaron recibir algo de Guadalupe, y menos aún una casa y una fortuna para sus hijos. No podemos aceptar esto, dijo Elena, visiblemente conmovida. Ella era nuestra amiga, no nuestra benefactora. Estoy de acuerdo, Elena, respondió Roberto, tomándole la mano. Pero quizás podemos usar esta fortuna para hacer algo bueno, como Guadalupe hubiera querido. A medida que se gestaba la tormenta, el último testamento de Guadalupe mandó al pueblo en un frenesí. Las semanas siguientes prometían estar llenas de tensión mientras los aparentes herederos se preparaban para una batalla que podría cambiar sus vidas para siempre. Las semanas estuvieron llenas de gran tensión. Luis y Marta buscaron a los mejores abogados que el dinero podía comprar, intentando impugnar el testamento de Guadalupe. Ella estaba senil, su mente no estaba clara cuando hizo este testamento, argumentó Luis en la corte. Por otro lado, Elena y Roberto, junto con el abogado Ricardo Sánchez, estaban listos para defender el testamento de Guadalupe. Su señoría, Carmen Herrera, estaba completamente consciente de sus acciones. Todo este reclamo es solo un acto de avaricia, argumentó Eduardo. Las sesiones en la corte fueron intensas, se escucharon testimonios, se presentó evidencia y los nervios estaban a flor de piel. Finalmente, el juez entregó el veredicto.
Después de considerar toda la evidencia y testimonios, está claro que Carmen Herrera estaba en plena posesión de sus facultades mentales al redactar su testamento. Por lo tanto, se rechaza el intento de impugnarlo. El silencio cayó en la corte cuando se anunció la decisión. Luis y Marta estaban conmocionados, mientras que Elena y Roberto sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que esta fortuna representaba el último recuerdo tangible de su querida amiga Guadalupe. No ha terminado, gruñó Luis a Elena y Roberto al salir de la corte. Llevaré esto a la corte de apelaciones. Elena simplemente asintió, sosteniendo la mano de Roberto. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero por ahora, la justicia había prevalecido. El testamento de Guadalupe se cumpliría como ella hubiera deseado. Luis y Marta, a pesar de sus amenazas, nunca lograron llevar el caso a la corte de apelaciones. La derrota en la corte local había agotado sus recursos y la realización de que su avaricia los había llevado a perder la última conexión con su madre los golpeó fuertemente. Se retiraron del pueblo, desapareciendo en las sombras de sus propias vidas. Elena y Roberto, por otro lado, se dedicaron a honrar el legado de Guadalupe de la manera más significativa posible. Invirtieron la herencia de sus hijos en educación y establecieron un fondo para becas para niños desfavorecidos en el pueblo. La casa de Guadalupe fue renovada, convirtiéndose no solo en un hogar para la familia, sino en un símbolo del amor y la generosidad de Guadalupe. No sé si merecemos todo esto, dijo Elena una tarde, viendo a sus hijos jugar en el patio trasero. No se trata de merecer, Elena, respondió Roberto, acercándola a él. Se trata de lo que hacemos con ello. Guadalupe nos dio la oportunidad de hacer una diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Al final, la historia de Carmen Herrera sirvió como un recordatorio para toda la comunidad. Un recordatorio de que la verdadera riqueza no proviene de las posesiones materiales, sino del amor y la bondad que compartimos con otros. Su memoria continuó viviendo, no solo en la casa bellamente restaurada o en las becas otorgadas, sino en los corazones de aquellos que tocó con su generosidad y amor. Y como siempre, la vida continuó en su querido pueblo, un lugar con grandes historias y aún mayores lecciones de vida. Hasta el final, Carmen Herrera aseguró que su historia sería una de esperanza, amor y generosidad, una historia que continuará inspirando a futuras generaciones.